Y bueno, para comenzar, les voy a presentar al conferencista de esta sesión, cuarta sesión del ciclo de conferencias, Violencia de Estado e Ilegalidades, que es el doctor Arturo Alvarado Mendoza, del Colegio de México. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Se doctoró con la tesis titulada El portestilismo en Tamaulipas, 1924-1932, Estado y región en el México contemporáneo. Sus líneas de investigación son seguridad pública, justicia y derechos humanos, además participación ciudadana, gobernabilidad y democracia en México y América Latina. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Fue profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París III, Sorbonne, en Francia. Fue profesor invitado también en el Watson Institute for International Studies de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Y también fue visitante del programa de Derechos Humanos y Justicia en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Además, también fue profesor visitante del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington. Fue director fundador de Democracia, Derechos Humanos y Seguridad, la Asociación Civil. Es miembro también de la Latin American Studies Association y de 2002 a 2005 fue miembro del International Advisory Board del Center for US Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego. Es autor del libro El tamaño del infierno, un estudio sobre la criminalidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México, publicado por el Colegio de México en el año 2012. Es coordinador del libro Indicadores de Seguridad Pública en México, también del 2012. Ha participado en libros como el titulado Seguridad Nacional y Seguridad Interior, coordinado por él mismo y por Mónica Serrano en 2010 por el Colegio de México. Es coeditor del libro Políticas de Seguridad Pública, publicado en 2010 por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, y es coeditor del libro La Reforma de la Justicia en México, publicado en 2008 también por el Colegio de México. Y hoy nos va a presentar la ponencia de Violencia Juvenil y Socialización Política. Y bueno, le agradezco mucho al doctor Arturo haber aceptado la invitación, y estoy seguro de que será una plática muy interesante. Buenas tardes a todos, muchas gracias a ustedes por y a Ciesas por esta invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy. ¿Me escuchan sin micrófono? El día de hoy lo que yo voy a hacer es hablar de un proyecto de investigación colectivo que he estado desarrollando en los últimos 5 años, que es un proyecto sobre violencia juvenil urbana en América Latina, y del cual además hay un libro que ya sacamos un primer volumen de un libro, una serie de libros sobre el tema. Este libro se llama Violencia Juvenil y Acceso a la Justicia en América Latina. Tiene 2 tomos que son el resultado de los estudios en 10 ciudades de América Latina, y de los cuales voy a hablar rápidamente, y también voy a tratar de hablar algo del tema de fronteras que está dentro del seminario, ¿no? Que había pensado por romper algunos de estos temas paralelos. Bueno, y para eso tengo una presentación algo breve para luego pasar a una discusión sobre el tema. Entonces, si quieren, comenzamos. Como les digo, lo que voy a presentar es básicamente el resultado de la primera etapa del estudio, que es un estudio sobre violencia juvenil con estos objetivos y con un conjunto de propuestas muy particulares. La idea era explorar tanto, por un lado, cuáles son las experiencias que tienen los jóvenes en ciudades, en barrios populares de ciudades de América Latina con distintos grados de violencia, en el sentido de la percepción de la violencia, las experiencias de violencia y las reacciones que tienen frente a ellos. Y tiene 4 componentes del trabajo. En primer lugar, está el estudio exploratorio
sobre las experiencias vividas de los jóvenes en barrios populares en América Latina. En segundo lugar, un estudio sobre la mortalidad por agresiones de jóvenes de América Latina entre los años de 10 y 29 años. Es una definición de categoría de juventud con un rango muy amplio que tendría después, si quieren, un motivo muy particular. Lo van a ver en los datos. En tercer lugar, entender la problemática ya muy particular que tiene que ver parcialmente con la ponencia de hoy sobre el tema de acceso a la justicia para los jóvenes. Y en cuarto lugar, hacer un análisis de los programas que existen en América Latina sobre prevención de la violencia en jóvenes y cuáles pueden estar funcionando para estos países. ¿Verdad que sí? Bueno, y entonces el estudio, bueno, entonces el estudio tiene varios componentes y el primer tema es el problema de qué es ser joven, ¿no? Entonces hay muchas maneras de entender el acercamiento hacia esto. Es una categoría que no es homogénea, hay mucha heterogeneidad, hay una vaguedad muy amplia en la definición de juventud. Nosotros lo que quisimos hacer es un corte de doble sentido. Primero, un corte obvio y necesario por grupos de edad, para tratar de entender las distintas formas en las cuales se va expresando la juventud de la trayectoria de vida de las personas. Y en segundo lugar, entenderla como un conjunto de transiciones muy particulares en la familia, en la escuela, el desarrollo de la escuela y la salida de la misma, las primeras experiencias laborales, la formación de hogares y la formación de parejas, la vida reproductiva de las personas. Pero en este conjunto de categorías también nos interesaba ver si de alguna manera las experiencias de violencia y vivir en ciudades muy violentas en América Latina podrían tener algún sentido y darle un contenido específico a la categoría de ser joven en estos países. En segundo lugar está la dimensión de edades, en la cual decidimos tomar esta categoría amplia de rango de edad de los 10 a los 29 años por dos razones. Uno, como lo vamos a ver en unos momentos, la tasa de mortalidad por agresión, es decir, por homicidios, en la población joven en América Latina es muy alta y hay una sobretasa que les voy a mostrar ahora muy importante. Pero además esta sobretasa, lo que nos interesaba explorar en el trabajo, queríamos ver es en qué momentos, en qué periodos de la vida empiezan a tener, los jóvenes empiezan a tener una sobreexposición a este tipo de violencia, de forma tal que los hace muy vulnerables a distintos fenómenos de violencia armada urbana en los países. La que sigue, ¿no? Y entonces, la que sigue. Ok, está bien. Bueno, entonces realizamos este conjunto de estudios. Este es el primer libro, viene un segundo libro sobre mortalidad por agresiones, que ya está en prensa. Viene luego otro estudio más sobre la cuestión de justicia de adolescentes, que incluye este tema más profundo de acceso a la justicia, como también toda la implementación de los nuevos formas y códigos de justicia de adolescentes en América Latina, que han creado lo que se llama un sistema nuevo, dual, de acceso a la justicia para las personas que cometen, digamos, infracciones equiparables a los delitos en nuestros países. Y el último libro es un libro sobre prevención, para que se incluye un poco más en esta parte. Bueno, entonces, la que sigue también. ¿No? Ok, entonces vamos a plantear el primer problema que nos preocupaba y sobre la cual empezamos a desarrollar el estudio, que es el tema de la mortalidad por homicidio en América Latina. Estas son cifras nada más de 5 países. Desafortunadamente, para la base de datos que nosotros creamos y con los criterios que podemos hablar con más detalle posteriormente, de cómo se fue creando esta base de datos de homicidios con base en la clasificación internacional de enfermedades, logramos integrar 5 países que son Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia y México. Y de estos países hay 3 tendencias que quiero mostrarlas muy rápidamente en este primer, y bueno, estas 2 ilustraciones que les voy a hacer ahora. En esta primera lo que quiero mostrar es lo siguiente. Si ustedes ven el periodo de estudio de esta primera etapa, que es de 2000 a 2010, la década reciente, vamos a decirlo así, la gran mayoría de los países de América Latina tienen tasas por encima del promedio de las tasas, no solo mundiales, sino en este caso seleccionado, la gran mayoría tiene tasas por encima de los promedios regionales. En el año de 2010, la tasa de homicidios por agresiones mundial era de 6.9 por cada 100.000 habitantes para toda la población.
La tasa de América Latina promedio era de 12.6, era el doble frente a la tasa mundial. Entonces tenemos un fenómeno muy particular de una tasa doble, de una sobretasa del 100% en otro sentido, de mortalidad por homicidios en América Latina, pero que además tiene manifestaciones muy cruentas en algunos países. La línea superior, que es la verde, si mal no recuerdo, es Colombia, que empieza la década con tasas de homicidios por cerca de 70.000 en este caso. 70 muertos por cada 100.000 habitantes producidos por homicidios. Y luego tiene un descenso muy pronunciado, muy importante, y llega a tasas que son la mitad, pero sin embargo, estamos hablando de una tasa de cerca de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Más de 3 veces la tasa regional, es un problema serio para todo el país. En segundo lugar, tenemos otro conjunto de países en los cuales yo podría agrupar. Por un lado, Brasil, ustedes pueden ver la gráfica en color, ¿saben? Así como también, en este caso, Argentina, que tiene dos peculiaridades. Brasil tiene una tasa relativamente estable, pero muy alta, alrededor de 35, 38 en algunos periodos, con una estacionalidad, bueno, más bien es muy estable, por lo menos en este periodo. Pero en este periodo de 10 años, Brasil tiene un cambio dramático en la distribución geográfica de su mortalidad y pasa de tener tasas muy altas en las zonas urbanas del sur, que es la zona relativamente más rica, a tasas muy bajas en el sur y a tasas crecientemente, digamos, muy altas en las zonas de urbanización creciente en el norte y en el noreste del país, de manera que el producto es un equilibrio, pero es una transformación profunda de la mortalidad por agresiones en todo el país. El segundo país que tienen ahí con la tasa más baja, muy abajo del promedio, es Argentina, que como ven también es una tasa relativamente muy estable, tiene un pequeño ascenso en los años 2001-2003, que se debe, entre otras cosas, a toda esta transición muy cruenta que tuvo por una crisis económica y política muy grande, y que después vuelve a una estabilidad, pero les voy a mostrar también un cambio importante. Lo interesante es que hay países en América Latina con tasas muy bajas. Argentina es un país con una población relativamente menor comparada con otros países, así como que también una tasa de urbanización muy alta. Bueno, y luego tienen dos países más en esta gráfica que quiero mostrar el otro problema de las tendencias contemporáneas. Uno es el país que se llama Guatemala, ustedes pueden ver la gráfica, en el cual la tendencia de mortalidad es ascendente a lo largo del tiempo. Y aunque parece ser relativamente bajo, digamos, la tendencia llega a acercarse a la de Colombia para el cierre del periodo. Es un país que no tiene formalmente los conflictos civiles y la violencia urbana formalmente de nueva cuenta, que todavía hoy día tiene Colombia. Y finalmente está el caso de México, que tenía una tendencia muy particular para todos los países de América Latina, que se refiere en primer lugar a que habíamos tenido un descenso de la mortalidad por agresiones a lo largo de más de una década, hasta prácticamente 2006, sin que exista un motivo de explicación aparente, por lo menos de política pública. Y a partir de 2007 tiene un ascenso pronunciado. México llegó a estar en una tasa de cerca de 11 muertos por cada 100.000 habitantes por agresiones, y hoy día está alrededor de 22, 23. ¿No? Es decir, hay un cambio en la forma de esta conducta violenta, pero además hay un cambio en la tendencia que ustedes pueden ver aquí, con una pendiente al alza muy pronunciada, que no parece ser ya estacional, es decir, parece que tenemos una transformación importante en la tendencia general de la mortalidad por homicidios. Esto es para toda la población. Pasemos a la que sigue y veamos lo que ocurre con la gráfica. ¿Estás ya en la que sigue? Esta es la tasa, ¿sí? Ahí dice jóvenes 10-29, porque aquí no hay razón. Sí. Bueno, las tendencias parecen ser muy similares, pero quiero que noten la primera acción que necesito que noten es el eje vertical nos muestra la tasa por cada 100.000 habitantes, y para el caso de Colombia empieza en cerca de 100 por cada 100.000. Es decir, Colombia ha tenido en este periodo, o empezó, con una sobretasa de mortalidad en los jóvenes, o un exceso de mortalidad en la población joven, 10-29, de casi 30 puntos sobre su promedio nacional. ¿Okay?
Entonces tenemos un fenómeno muy importante que hay que entender. El mismo caso es el de Brasil, que sube un poco más de 10 puntos. El caso de Guatemala sube también un poco más de 14 puntos en un periodo. Y paradójicamente nada más es el caso de México, el que tiene una muy pequeña diferencia. Porque hay al parecer una cosa que se llama convergencia a la media de la tasa de homicidios de los jóvenes que había que aplicar posteriormente. Bueno, esto es el primer problema que hay que plantear, por el cual empezamos este trabajo. Hay un problema de concentración de los homicidios en la población joven en América. ¿Qué significa esto para muchos aspectos de la vida cotidiana, así como para las tendencias macrosociales? La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que tenemos es la división por grupos de edad para cada uno de los países para todo el periodo. Hay un poco de varianza, desafortunadamente no estamos para hacer un análisis de varianza ahorita, pero lo que quiero enseñarles aquí es, fíjense nada más los cambios tan drásticos que hay entre los grupos quinquenales. Entre los 10 y 15 años las tasas son relativamente muy bajas, inclusive más bajas que los promedios que habíamos platicado, pero vean ya las tasas de 15 y 19 en primer lugar. Con una sola excepción, el cambio es dramático y está ya por encima de los promedios nacionales. Y luego tenemos los 20-25 y 25-29, en la que la sobretasa de esos dos grupos y la probabilidad de ser víctima de un homicidio de esta población joven es sumamente alta frente a toda la población. Es decir, hay una concentración y hay una vulnerabilidad muy particular de esta población joven al problema de la violencia homicida en nuestros países. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí lo que muestro nada más es cuáles son los medios por los cuales se ha expresado esta violencia en América Latina en esta década, en la cual podríamos hablar después de efectos estacionales y otros aspectos, pero quiero mostrar claramente cómo la utilización de las armas de fuego son el componente principal de la violencia homicida. Es decir, lo que nos está diciendo esta gráfica es que hay una disponibilidad de armas de fuego muy alta en nuestros países, ¿okay? Y que es el principal componente o medio por el cual se están efectuando los homicidios hoy día en buena parte de estos. Lo que sigue, por favor. Bueno, luego, entonces, a partir de esto, lo que nos interesaba es, primero, hay un estudio más desarrollado y más detallado, digamos, de toda la mortalidad, que es el libro que saldrá posteriormente, en el cual tratamos de dar algunas hipótesis o algunas razones de por qué se ha dado este fenómeno tan particular en nuestros países, y son análisis nacionales. Pero lo que nos interesaba ver eran dos fenómenos particulares. Bueno, ya vimos que hay diferentes tasas por países. Tenemos países en América Latina con tasas sumamente altas, otros con tasas bajas, otros que tenían tasas muy altas y las redujeron por algún motivo que habría que explicar, otros que teníamos tasas muy bajas y que se nos están elevando y requieren una explicación. Y para esta parte, uno de los temas que nos interesaba, como se los dijera, explorar cómo experimentan los jóvenes en barrios populares este fenómeno y ver si el fenómeno de la violencia es un componente cotidiano. ¿Okay? Y para eso la exploración en los barrios fue en estos componentes que están aquí mostrados, que se muestran aquí, ¿no? Es decir, los individuales, los factores individuales que pueden estar asociados a la violencia, los familiares, los comunitarios o, digamos, urbanos, vamos a decirlo así, la vinculación de la problemática con los contextos escolares, laborales y también la política que se implementó, en el cual quería llegar al final. Pasamos a la próxima. Ok. Bueno, y aquí lo que hicimos, bueno, aquí lo que se hace es, no, pásate a la que sigue para irnos un poco más rápido. Bueno, lo que voy a hacer ahora es entonces mostrarles el estudio muy rápidamente del escenario urbano en el cual nosotros trabajamos. Y hay otro tema también de selección metodológica de los casos que vale la pena que tengamos en cuenta muy rápidamente. Decidimos trabajar en 5 países por 2 motivos principales. Uno, además de que se armó un equipo de trabajo que ya teníamos varios años trabajando en esto, la primera etapa del estudio intentó ser un estudio comparado de todos los países de América Latina en las tasas de mortalidad. Desafortunadamente no ha sido posible hasta hoy día tener una base de datos consistente y común para todos ellos, por razones de que no hay los registros correctos, inclusive los estimadores de población de varios de los países no son los mejores, y por el otro lado hay algunos atrasos en los registros de información internacional, así como problemas ya muy serios en
en algunos temas de información. Yo nada más les menciono uno que ustedes deben conocer muy bien para el caso de México, que es el problema de los cementerios clandestinos y los desaparecidos en nuestro país. Si la tasa que tenemos de 22 por 100.000 habitantes tendría que revisarse a la luz de un estudio más profundo de qué está pasando con todos estos cementerios clandestinos y con los desaparecidos. Es un problema profundo. Y eso pasa también en Guatemala, como también pasa en Honduras, como está pasando en Venezuela hoy día. ¿Sí? Tenemos un problema serio de una baja calidad de registro o de un subregistro muy bajo, muy claro ya del problema de homicidios. Es decir, no es fácil tener datos confiables. Y entonces lo que decidimos hacer es una exploración de tratar de hacer el análisis por los países en los cuales había buenos materiales. Y luego de ahí seleccionar a partir de ellos ciudades en las cuales pudiéramos trabajar y ver cómo viven los jóvenes este fenómeno. Que tuvieran o tasas altas de violencia en las ciudades de acuerdo con los registros criminales y también de mortalidad, o tasas bajas. Y de ahí logramos una selección de 10 ciudades, que es un poco más extenso, y hablando de cada una de ellas, de 10 ciudades en América Latina, para los 5 países. En Argentina fue Buenos Aires, en Brasil fue Sao Paulo, iniciamos también con Recife, pero desafortunadamente no pudimos continuar el estudio como un problema, o un conjunto de problemas a la hora de elaborarlo. Podríamos hablar más de eso después. Colombia iniciamos con Medellín y después empezamos a trabajar Cali. En Guatemala trabajamos la capital del país. Y en México trabajamos en 5 ciudades con una hipótesis muy simple de tasas promedio bajas y altas y tipos de ciudades. Entonces tomamos Ciudad Juárez como una de las tasas, una de las ciudades más cruentas en ese periodo, posteriormente tomamos una de las ciudades que considerábamos de las tasas más bajas donde se podía trabajar, que era León. Tomamos Cancún también como una ciudad en la cual aparentemente, digamos, era una ciudad muy tranquila, pero tenía ya algunos fenómenos de violencia humana importantes. Veracruz y Jalapa y la Ciudad de México. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es un poco el resultado de estas 5 dimensiones para ver cómo los jóvenes viven y hablan de la violencia y cómo la muestran en sus países. No vamos así a bueno, vamos a empezar por América Latina. Bueno, en América Latina voy a mencionar rápidamente cada uno de los resultados. En el caso de Buenos Aires, aquí hay un tema muy interesante que es, digamos, la zona metropolitana de Buenos Aires, que es una ciudad muy consolidada, con un centro histórico muy viejo y con una periferia creciente importante, tiene varios fenómenos de segregación urbana, particularmente de los jóvenes que viven en estos barrios populares periféricos. Y es ahí donde estuvimos haciendo varios del trabajo de entrevistas individuales, entrevistas focales, entrevistas colectivas, con distinto tipo de comunidades de jóvenes. Y aquí lo que mostramos es nada más algunos aspectos importantes para ver cómo ven ellos el problema. Primero, me voy muy rápido para no estar... después podemos hablar de cada una de las temáticas. La gran mayoría de los jóvenes en estos barrios se sienten seguros en su comunidad, en su barrio, pero sienten o perciben a la ciudad como una ciudad muy insegura y hasta allá. En segundo lugar, muchos de estos jóvenes tienen un proceso de socialización barrial en el cual las pandillas o las bandas juegan un papel importante. En el caso de Argentina, estas bandas son muy sociales de barrio, muy territorializadas, pero no tienen un carácter de organización muy violento y los procesos de integración y socialización tampoco son muy violentos, excepto que ocurrió en este fenómeno particular de las entrevistas que salían 2 temas interesantes. Uno, la banda como un medio de expresión de algún conjunto de formas de socialización de actividades ilícitas, que en algunos casos se llama, vamos a decir, la delincuencia amateur, como un fenómeno de experimentación de actividades no lícitas. Desde la destrucción de bienes públicos hasta el robo de autopartes y asaltos a supermercados locales, etc., pero un fenómeno muy regionalizado. En segundo lugar, que es el otro tema que también me parece importante porque era una de las dimensiones que nos interesaba mucho, la escuela no es para ellos necesariamente un medio para la obtención de mejoría de las condiciones de vida, y por el contrario, en la escuela hay muchos distintos tipos de formas de agresión, no solo de formas de agresión y de omisión, también algunas formas de agresión de género.
Aquí salieron algunas pequeñas, pero no en el tema de la escuela, sino en el tercer tema, que es el de la relación con las policías. Y este es un tema interesante. Sí. Perdón, no se escucha. Perdón. Bueno, y entonces, en el caso de las relaciones con la policía, de todos modos, ¿ya? Ok, gracias. En el caso de las relaciones con la policía, lo que ocurre es que la percepción de los jóvenes de la policía es de una condición de agresión mutua muy amplia, muy continua, en la cual hay una relación de desconfianza mutua, una falta de legitimidad del actuar policial. Inclusive se hablaba muy claramente en las descripciones y en los ejercicios que nosotros hicimos con los jóvenes de una conducta no solo coercitiva, digamos, amenazadora, sino inclusive del robo de pertenencias, de las amenazas. Y en el caso particular de Buenos Aires salieron algunos temas de historia de la relación entre las policías y los jóvenes, en la que muchos de los jóvenes detenidos en algunas situaciones de detenciones masivas, así como individuales, han resultado, se les ha encontrado muertos posteriormente después de la detención policial. Entonces, esto marca muy claramente un imaginario de la relación con la policía muy pronto, ¿no? Finalmente, en el tema de socialización de valores, digamos, conocimiento y aceptación de las leyes, que voy a mencionar un poco más al final. Aquí también se notaba cierta cosa que nosotros llamábamos primero civismo legal y por el otro lado ambigüedad frente a las leyes. Pasamos al que sigue, que es el caso de Brasil y el caso de Canadá. En el caso de Brasil hicimos un experimento doble que no pudimos hacer completamente en Argentina. En primer lugar, tomamos varios grupos locales de distintos barrios de la ciudad, fundamentalmente algunos barrios que son zonas populares que se llaman favelas, y por el otro lado otros barrios de clases medias cercanos a sectores universitarios. Y también, además, hicimos un grupo específico con jóvenes que han sido procesados por haber cometido infracciones equiparables a delitos en la ley, para ver cómo esa experiencia podría haber afectado su percepción de la violencia por un lado y también de lo que es el proceso legal, ¿no? Y aquí lo que aparece fundamentalmente, también de manera muy rápida, es este fenómeno doble. Primero, de que hay una sensación o percepción de seguridad en el barrio, pero la ciudad de Nueva Cuenta se ve como una ciudad muy insegura y violenta. Aquí sí se mencionó en algunos casos de las favelas la existencia de cierto tipo de bandas ilegales que se dedicaban a controlar un conjunto de actividades ilícitas en los barrios populares, y en las cuales en algunas situaciones la relación o la vinculación con la banda podría ser coercitiva, vamos a decir, no era una vinculación necesariamente voluntaria, y generaba una dinámica muy particular de la relación entre la población joven y los jefes de la banda, que no son necesariamente jóvenes. En segundo lugar, de Nueva Cuenta, se nota muy claramente la escuela no solo como un problema de socialización, sino como un problema de control y de violencia escolar ya muy fuerte, internamente a partir sobre todo de la secundaria. Y en tercer lugar, hablando también de las experiencias laborales, se habla muy claramente de dos fenómenos que empiezan a aparecer en esta ciudad y después se reproducen en otras, que es la dificultad de los jóvenes no solo para obtener empleos de calidad. La gran mayoría de los empleos son muy mal pagados, con condiciones de trabajo muy cruentas, y además con un tema de discriminación laboral muy fuerte, sobre todo para la población que viene de barrios populares, en la cual hay una estigmatización de los jóvenes de estos barrios, ¿no? Finalmente también se mencionó el tema del problema de la relación con la policía, en la cual vuelven a aparecer varias historias de una violencia excesiva física y hasta sexual de la policía hacia los jóvenes, así como algunas historias muy particulares de violencia policial organizada, en la cual hasta se ha mencionado en los casos que ustedes lo han de conocer, ha habido algunos escuadrones de la muerte, cuando se lo hacían entre los policías. Bueno, y en el tema de socialización aquí resultó una situación un poco más compleja y muy interesante, porque no veíamos nada más este tema de un conflicto con la relación con las normas legales, sino de distintas formas de expresión de el conocimiento y la aceptación de las leyes que voy a mencionar ahora más tarde. Pasamos entonces acá ya a
Colombia, que fue muy importante entender no solo la ciudad de Cali, sino también la de Colombia por dos razones específicas. Como ustedes saben, además de las tasas tan impresionantemente grandes que ha tenido Colombia por mortalidad en estos años, esta mortalidad también se ha expresado de manera muy clara en estas dos ciudades que han tenido una larga historia de organizaciones criminales, fundamentalmente de narcotráfico, pero que hoy día se manifestó de manera muchísimo más clara. En primer lugar, en Colombia, en Cali, en el sentido de que, digamos, en primer lugar, se muestra con más nitidez el problema de la relación conflictiva dentro de Colombia. Un problema de violencia familiar en serio, de agresiones mutuas, agresiones físicas, un problema de autoridad paterna muy alto. En segundo lugar, en las comunidades civil se hablaba de una cierta sensación de seguridad. En los barrios donde nosotros estuvimos trabajando había la presencia cotidiana de muy distinto tipo de conflictos barriales por muchos motivos. Entonces aquí había ya un problema de componente de violencia barrial muy alto, más allá del tema de la violencia dentro de la ciudad. En tercer lugar, los jóvenes hablaron muy claramente de cómo dentro de las escuelas, y sobre todo como lo vamos a ver después en Medellín, ya hay problemas de violencia organizada, es decir, hay grupos que están, digamos, sistemáticamente hostigando a otros grupos de jóvenes adentro y afuera de la escuela. Y en cuarto lugar empieza a aparecer el tema, en cuarto lugar está el tema de la relación con la policía, que también es muy complejo, pero además empieza a aparecer ya también el tema, una serie de temas de relación con la ley, en la cual la propensión al reconocimiento de las actividades ilícitas en los jóvenes es relativamente más alta que lo que vemos en otros países. Es decir, se reconocía que la actividad ilícita también podía pagar. Y entonces, en ese sentido, había una suerte de legitimidad a este tipo de conductas. La que sigue. Bueno, y luego está, aquí está Medellín, ¿verdad? Bueno, en Medellín ocurren además dos cosas que nos parecen muy importantes, que agregan el problema que empezamos a ver en varias ciudades. Primero, una presencia muy clara de otra vez de organizaciones armadas ilícitas que controlan los barrios, que se llamaban los combos, en fin, algunos se llamaban no solo los combos, sino inclusive cuando se habló de la relación con la policía, hablaban muy claramente del involucramiento de algunos grupos de policía con estos combos, se llamaban los policombos, en la cual no solo estaban sujetos a una cohesión de la banda armada, sino también inclusive la policía se veía como parte de esta problemática. En segundo lugar, derivado de esto, se muestra ya con mucha nitidez en la escuela un problema sistemático de control y coerción al interior de la escuela por distintos tipos de malas. Venta de droga, venta de mercancías dentro de las escuelas, como parte de la actividad de los combos de los barrios. Y además, otro tema que me parece muy importante, que es el tema ya de la segregación de los jóvenes en estos barrios, porque ellos hablaban de un tema que se llama las fronteras invisibles en las ciudades. Es decir, ser joven de un barrio popular, de una comuna en Medellín, y tratar de pasar de esa comuna 6 a la comuna 4, que está contigua, puede implicar una agresión sistemática contra esta persona, inclusive una agresión armada. Segundo, planteaba un problema muy particular que era el de las distintas formas de paso dentro de la ciudad y de la extorsión sistemática de distintas bandas para ir pasando, por ejemplo, con el transporte público. Los camiones, por las rutas de transporte, tenían ese problema sistemático y cuando algunas de las rutas de transporte no pagaban las extorsiones, entonces muchos de los resultados eran resaltados en los autobuses. Es decir, hay una segregación fuerte a estas rutas. Bueno, por el otro lado, la policía presenta ya una relación muy ambigua y se reproduce este esquema de que los jóvenes, si bien por un lado conocen lo que es la cultura de la ley, las formas de la ley, reconocen que es importante la ley como una forma de expresión de derechos, pero por el otro lado también conocen y discuten y reconocen muy críticamente que no es posible vivir en estos barrios con un esquema de ilegalidad tan rígido. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de las actividades ilícitas que se dan en este barrio implican necesariamente un involucramiento cotidiano de las mismas, y porque además finalmente en muchos de estos barrios, digamos, no solo hay esta cuestión de la integración necesaria de las bandas, sino además también, pues en virtud de la vida cotidiana, la gran mayoría de los bienes a los que ellos tienen acceso,
tienen un componente importante de competencia. Entonces hay este tema de que, bueno, se entiende que la ley es respetada, pero también se entiende que vivir en esta actividad también se permite, pues, reproduce o da ganancias, ¿no? La que sigue. Bueno, luego tenemos Guatemala. En Guatemala ocurre nada más 2 fenómenos, no voy un poco más rápido para hablar del tema de socialización y tal. En Guatemala ocurre nada más un tema muy particular que es, además de esta violencia que les he venido narrando, en esta ciudad aparece muy claramente la presencia de 2 bandas transnacionales, la Maras 18 y la Mara Salvatrucha, que marcan muy claramente sus territorios y además son las organizaciones de bandas que nosotros podemos percibir son las más jerárquicas, las que tienen una forma de integración coercitiva de los jóvenes prácticamente desde la infancia temprana, a los 8 o 9 años ya empiezan a tener necesariamente alguna actividad dentro de la banda, y en ese sentido se mostraba claramente más todo el control y la poca libertad de movimiento y de alternativas que los jóvenes tienen en estos barrios. Además también la policía para ellos es parte del problema de la inseguridad, no solo porque está en algunos casos involucrada con algunas actividades ilícitas o comete actos ilícitos, sino también por el otro lado ejerce una, digamos, coerción excesiva en las relaciones con ellos, de manera que los mantiene también concentrados en ciertos barrios y no permite la movilidad. Finalmente, como un tema paralelo dentro del análisis que hemos hecho de los sistemas de procuración de justicia, el sistema de justicia de adolescentes de Guatemala ha sido prácticamente el más complejo y el más cruel y precario que nosotros hemos podido ver. Después podríamos estar en esto. La que sigue. Bueno, y aquí lo que voy a hablar básicamente de México fueron estas 5 ciudades. Me voy a concentrar en la primera, por favor. Que es. Te puedes pasar un poco esto. La caracterización de la población mexicana. Porque, como todos ustedes saben, hoy día, digamos, México tiene una particular concentración de población joven, es decir, otra vez población entre los 10 y los 29 años. Digamos, es el 26% de la población mexicana, es decir, tenemos una concentración sustantiva de la población en esto, y además, en ese sentido, es la población que por un lado resulta de un conjunto de características del avance en materia de salud, de educación, etcétera, que hemos tenido en las últimas 2 décadas, pero también ahora es la que enfrenta los mayores retos para la integración social y para el acceso a sus derechos. Bueno, pero en este paso, por favor, pasen a eso. Bueno, un poco más adelante. Voy a hablar más de las ciudades. Bueno, y aquí tomamos o hicimos un estudio también en campo de 5 ciudades. Voy a hablar muy rápidamente de cuáles, concentrarme en ella, porque también el tema un poco de esta frontera. En Ciudad Juárez, durante el tiempo en el que nosotros trabajamos, fue el momento en el cual además ya había intervenido la policía y el ejército, y estaba el programa implementado ya. Todos somos Juárez. No llegamos en el peor momento, pero sí en un momento cuando empezamos a trabajar en los barrios populares, en el cual se percibía muy claramente el doble efecto. Primero, el incremento de la violencia de varias de las bandas que fueron armadas por organizaciones de narcotráfico, y en segundo lugar, la crónica intervención del ejército y después de la Policía Federal para ocupar y reorganizar el territorio dentro de esta ciudad, en la cual entonces, lo que muestra esto y la experiencia de los jóvenes en ese sentido es tal vez la más ilustrativa de los efectos de esta excesiva violencia en barrios populares, así como de la intervención tan particular que tuvieron las fuerzas federales durante varios meses y después también las fuerzas locales, en la cual las 5 dimensiones que yo les había mencionado se reproducen de una manera muy particular. Primero, otra vez, los jóvenes se habían sentido particularmente, digamos, seguros en sus barrios hasta prácticamente el momento en que empieza esta violencia organizada armada. Eran experiencias muy claras en las cuales los barrios con bandas empezaron a enfrentarse mutuamente y tuvieron una situación no solo de inseguridad, sino de enfrentamiento armado entre varios de los territorios, que cerró mucho los espacios para la movilidad. La escuela, en muchos sentidos, se volvió un lugar de vulnerabilidad muy alto. La movilidad de
los jóvenes en ese sentido fue muy limitada. Había no solo el control de las bandas, sino además por el otro lado el control y los retenes sistemáticos de las policías federales y del ejército. Sí, fue una situación prácticamente de ocupación, digamos, territorial, que deja muchas huellas en materia, primero, del reconocimiento de la problemática de su parte, de la búsqueda de expresiones diferentes. En segundo lugar, una crítica muy fuerte a la forma en que intervinieron las fuerzas federales. Digamos, hay una memoria parte de la intervención de las fuerzas federales en la cual se narran experiencias de violencia física, violencia sexual, de robo, etcétera, etcétera, muy claras, que dejan en ese sentido una huella muy clara en términos de la legitimidad de la acción pública en esta materia, ¿no? Pasemos a la que sigue para poder ya terminar con la última parte que quería mostrar. Te puedes adelantar. León era una ciudad relativamente con mucho menos violencia, sin todas estas problemáticas, y con dos particularidades. Era una de las ciudades en donde más se veía que toda la relación en torno a la familia era uno de los ejes en los cuales los jóvenes todavía se movían en las ciudades, cosa que ya no ocurría en la gran mayoría de los otros países. Y por el otro lado, era una ciudad en la cual la organización de pandillas y esto era también muy territorial, pero no había nada de esta violencia armada, de estos conflictos permanentes ya con la policía. Pasemos a las otras tres. Y yo quiero nada más pasar para... Jalapa es una ciudad intermedia en esto. Pasemos a la que sigue, porque ya estamos viendo más adelante, por favor. Quiero hablar de este tema que les mencionaba yo, que era un poco los temas de subcultura de los jóvenes en materia de cultura de la legalidad, legitimidad y confianza de la autoridad, así como también de reconocimiento, socialización, internalización de las cosas. Bueno, dentro del trabajo lo que hicimos es una serie de exploraciones, primero individuales y después en grupo, en la cual hicimos varios ejercicios de distinto orden para ver si los jóvenes podían reconocer, en primer lugar, cuáles eran sus derechos, si sabían que tenían derechos. En segundo lugar, si no solo enunciaban que tenían derechos, sino si podían además enunciarlos, decir cuáles son sus derechos. En tercer lugar, a través de un ejercicio de palabras, de cartas y de juegos con ellos, lo que tratamos de ver es si cierto tipo de conductas lícitas e ilícitas son aceptadas entre ellos y de qué manera eran aceptadas en grupos, y a partir de eso hacer un análisis de este tema y mostrar varios temas de integración y de socialización de las normas y de socialización de los jóvenes hacia las normas legales y también a la... Bueno, como resultado general de esto hay dos conclusiones importantes. Primero, la gran mayoría de los jóvenes saben que tienen ciertos derechos, pero en la gran mayoría de las ciudades y los grupos de entrevistas focales que nosotros hicimos, excepto en dos casos en Medellín, en un caso de clase media universitaria en Sao Paulo y en un caso muy particular de un grupo universitario en Ciudad Juárez, ninguno pudo avanzar más allá de tres derechos que eran el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Políticamente hablando, no se reconocen como sujetos políticos. Hay una lejanía muy clara de la norma y de la autoridad de parte de en la gran mayoría de los barrios populares. Y en los otros barrios, inclusive, si bien reconocen que tienen derechos, saben que estos están mediados por un conjunto de organizaciones políticas lejanas a nosotros. Este es el primer tema que creo que vale la pena tomar en cuenta, porque habla muy claramente de que viven en un mundo en el que es difícil realmente tener acceso a estos derechos. Y a partir de eso lo que hicimos es un ejercicio clasificatorio con ellos, en el cual aquí hay un tema nada más de normas y legalidad. Y entonces, bueno, me voy a tener que ir un poco más rápido en esto, después si quieren extendernos esta parte. ¿Te pasas por favor más adelante para ver uno de los ejercicios? Este es el ejercicio que me interesa. Entonces con ellos hicimos en cada una de las ciudades, para cada uno de los 4 grupos mínimos que tomamos en ellas, un ejercicio de clasificación de conceptos que tiene 2 ejes, no sé si están claros. El primero es el eje legal y ilegal, ¿ok? Y el segundo es el eje aceptable o no aceptable, que tiene después, van a ver, un eje de legitimidad y legitimidad de la norma. Y entonces lo interesante nada más para que es un poco la parte del ejercicio de lo que estamos trabajando ahora. Entonces, lo que queríamos ver
es primero sobre un conjunto de palabras muy asociadas y muy, ahora sí, tropicalizadas para temas concretos. No es lo mismo una banda que la Mara en Guatemala, que los Congos, que las bandas armadas en las favelas, en fin. Había que tropicalizar las cosas, pero lo interesante es lo siguiente, como les decía, y este ejercicio más o menos muestra el resultado. Conocen las normas legales, la gran mayoría de los jóvenes. La gran mayoría de los jóvenes en la mayoría de las ciudades que nosotros trabajamos saben que portar armas es ilegal, ¿okay? Pero también saben en muchas ciudades que esto es así. ¿Okay? La gran mayoría saben que el graffiti y la piratería, que la graffiti es legal, pero saben que es inaceptable. La gran mayoría saben que la piratería, y este es un tema también interesante, para la gran mayoría no sabe que la piratería es ilegal y además es totalmente así. Entonces aquí hay 35 palabras sobre las cuales organizamos este espacio y lo interesante es que hay dos partes que nos interesa mostrar. Hay un pequeño grupo de normas y de palabras que los grupos aceptan como legal y aceptable. Es esta parte que está de este lado. Hay otro grupo que lo reconocen como no legal y no aceptable. Pocas palabras. Y luego hay un mundo muy claro de ambigüedad, que es el del medio en el que no hay. En todos los grupos se discutió y no había consensos. Es decir, hay un enorme grupo de temas que refieren a conductas en las cuales no hay un consenso de los jóvenes, hay ambigüedad respecto de ello. En algunos casos, como les decía, hay cierto cinismo. Es decir, yo reconozco que lo que yo hago, por ejemplo, como portar arma y robar, es ilegal, pero como les decía, en algunas bandas en Medellín, pues robar paga. Y entonces, por lo tanto, pertenecer a la banda y dedicarse al robo era legítimo. Entonces aquí hablan ya de una lógica más bien cínica, no necesariamente habla. Pero lo que quiero demostrar con esto, o más bien mostrar, es una de las conclusiones del trabajo, es que el proceso de socialización de normas que los jóvenes viven hoy día en ciudades violentas produce ambigüedades frente a la ley. Es decir, tú tienes derechos, pero no sabes cuáles son y sabes que es muy difícil acceder a ellos. Tú quieres vivir bien, tú quieres vestirte bien, tú quieres un buen trabajo, tú quieres tener dinero para gastar, pero tú sabes que las mercancías que tú anhelas, como los teléfonos, los gadgets, la ropa, ustedes pueden ver que en la gran mayoría de los barrios, inclusive populares, la gente anda a la moda de distinta forma, pero anda a la moda. Pero tú sabes que para acceder a ellos tienes que entrar a un mercado y comprar mercancía pirata o robada. Y eso es aceptable, porque es el mundo de vida que te ha tocado vivir, ¿no? La paradoja, para terminar con esto, es que se reconoce este problema de esta, vamos a decirlo así, disonancia frente a la norma. Se vive en un mundo con muchas disonancias, ¿no? Pero no se tienen alternativas para hacerlo. La gran mayoría de los jóvenes no podían mencionar alguna forma de salir de esta condición. Cuenta en los barrios, así como alternativas de vida. Se hablaba un poco de la educación como un término ideal, pero no en todos los casos, como les dije en Argentina. Se habla un poco del tema del trabajo como la oportunidad para tener mejores medios de vida, pero tampoco es una solución, porque además ellos saben que nunca van a tener un buen empleo si no tienen buena educación. Entonces entran en un círculo muy complejo, ¿no? Mencionar es que hicimos dos ejercicios. Uno es con la policía y otro es con las autoridades políticas. Y lo que les pedimos a los jóvenes es que hicieran dos ejercicios ellos. Uno es cómo se relaciona con la policía como autoridad y otro es cómo la relación con las autoridades políticas. Entonces aquí lo que mostramos básicamente y el resultado de esto que está combinado con el problema de legitimidad de la norma era ver si la autoridad como tal era una fuente de legitimidad tanto de la norma como del poder público. ¿Okay? Y aquí lo que se manifiesta es una contradicción. Por un lado, se ve claramente que la policía como autoridad es una autoridad ilegal, digamos, coercitiva, violenta, que viola derechos, ¿no? Pero no se sabe qué hacer con ellos. Inclusive cuando se les preguntaba, bueno, pero tú qué opinas del policía del barrio, había una evaluación positiva de la policía del barrio, o sea, de la persona que conoce. Pero la noción de autoridad policial está totalmente, digamos, derogada como una posibilidad de autoridad legítima y confiable, ¿no? Y por el otro lado también la autoridad política se veía como lejana y
como una relación de interés jerárquico, digamos, asimétrico, vamos a decir. Entonces, si uno busca estas dos relaciones, que es por un lado la parte de la conducta lectiva, o sea, el conocimiento y la aceptación de la ley, con el conocimiento y aceptación de las autoridades, lo que tenemos en América Latina es una juventud que vive en barrios muy violentos, que no sabe, que más bien entiende que la política es una forma coercitiva, digamos, de reproducción de las relaciones, pero no tiene alternativas para poder salir. Entonces, esta es una de las conclusiones del trabajo, y ahí ya vienen otros temas que podríamos hablar. Yo quisiera detener aquí y pasar, si gustan, a las preguntas. Muy bien. Bueno, muchas gracias al doctor Arturo Alvarado. Muy bien, agradecemos mucho su presentación, muy interesante, y agradecemos también la concurrida visita de